Mi Jesús hoy, viernes 18 de marzo del año 2022. Estamos en la segunda semana del tiempo de Cuaresma, segunda semana de Salterio. El color litúrgico es morado. Celebramos hoy a San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. Nació cerca de Jerusalén y fue arzobispo de esa ciudad durante 30 años, de los cuales estuvo 16 años en destierro. 5 veces fue desterrado. Fue reconocido por el Concilio de Constantinopla en el 381 como valiente luchador y defensor de la Iglesia. Fue amigo de San Hilario y de San Atanasio. Fue acusado por vender en varias ocasiones propiedades de la Iglesia para ayudar a los pobres en tiempos de hambre y sequía. San Cirilo se ha hecho muy célebre y ha recibido el título de doctor de la Iglesia por sus escritos que se llaman catequesis, en los cuales habla del pecado, el bautismo, la Eucaristía y el credo, y se encuentran consignados en 18 sermones. Oración colecta. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por la santa dedicación a la penitencia que nos purifica, lleguemos sinceramente convertidos a las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la hermosa palabra de Dios para este día, teniendo en cuenta que el Señor cada día nos habla por medio de su palabra, y luego meditaremos. Lectura del libro del Génesis, capítulo 37, versos 3 y 4, 12 y 13a, 17b al 28. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos porque era el hijo de su vejez, y le mandó a hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Un día sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José: tus hermanos están con el rebaño en Siquem, quiero que vayas a verlos. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en ellos, Dotán. Ellos lo divisaron desde lejos y antes de que se acercara ya se habían confabulado para darle muerte. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros. ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo: no atentaremos contra su vida. Y agregó: no derramen sangre, arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna que estaba totalmente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de israelitas que venían de Galaad, transportando en sus camellos una carga de goma, fraganto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto.
Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los israelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata y José fue llevado a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo responsorial está tomado del número 104, versos del 16 al 21. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Él provocó una gran sequía en el país y agotó todas las provisiones, pero antes envió a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le ataron los pies con grillos y el hierro oprimió su garganta hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey ordenó que lo soltaran. El soberano de pueblos lo puso en libertad, lo nombró señor de su palacio y administrador de sus bienes. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 21, versos del 33 al 46. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos. Y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo, pero al verlo los viñadores se dijeron, este es el heredero. Vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con esos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Vemos en el Génesis, el hombre contempla siempre lo externo y de acuerdo a eso suele valorar a las personas.
En cambio, Dios se fija en el interior del hombre. A veces no comprende uno que el Señor se fija y tiene un amor preferencial por los pequeños, por los desvalidos, por los pobres. La historia de Abraham, de Isaac, de Jacob no se continuará sino a través de quien en ese momento era el hijo menor de Jacob, aquel que había engendrado ya en su ancianidad, José. Por eso le tenía un especial aprecio y le había regalado esa túnica confeccionada al estilo de las que usaban los reyes. José, por su parte, había soñado que tendría el poder en sus manos y que hasta sus mismos padres se lo reconocerían. Quien tuviera esa clase de sueños sería considerado como un dios y esos sueños se harían efectivos mientras la persona siguiera viva. Por eso habría que acabar con ese soñador antes de que se colocara efectivamente como señor. La envidia, el no querer reconocer el lugar que los demás tienen en la vida, desconocer las cualidades que los ponen al servicio de la comunidad, de acuerdo a esas mismas carismas que ha recibido por Dios. Eso es causa de muertes, de muchas injusticias, odios. Los soñadores, aquellos en quienes Dios ha puesto grandes ideales, tienen que luchar constantemente contra corriente y no pueden perder su fe ni su esperanza. El desprecio, la marginación, la persecución, los falsos testimonios para destruirlos, el dolor, el sufrimiento y la muerte serán muchas veces el precio de haber escogido como personas, de haber sido escogidos como personas de quienes no era digno el mundo. Ojalá nosotros supiéramos amar y ocupar cada uno el lugar que nos corresponde en la vida. Saber cumplir con nuestra misión, cargar nuestra cruz con amor, saber aceptar que cada uno tiene mucho que dar, mucho que aportar a favor de los demás y reconocer también que los demás tienen lo propio a favor de lo mismo. Si supiéramos aprovechar todas las cualidades de todos, uniéramos nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos y hasta nuestros sueños, viviríamos en un mundo mucho más justo, más civilizado, más lleno de amor, como consecuencia de nuestra sana convivencia y de saber aceptar a los demás tal cuales son, con aquello que Dios puso en nuestra vida, en nuestro corazón, para el bien de todos. En el Salmo, acostumbrémonos cada día a repetir durante el día siempre lo que respondemos en el Salmo. Hoy dice, recuerden las maravillas que hizo el Señor. Todo el día lo podemos alabar con los salmos, es la oración más bonita, repitiendo las antífonas. Todo eso nos hace estar unidos al Señor y apartados de la crítica, de lo que el mundo nos muestra. Evitamos el pecado de los ojos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Bueno, en este salmo, como siempre, Dios es maravilloso, siempre lleva adelante sus planes, nos hace ver que a pesar de la maldad de la gente, y sobre todo la maldad existe en la humanidad, pero sobre todo la maldad y el odio de los hermanos de José, Dios sacó un bien de ese mal. Comprendamos
que a pesar de que muchas veces pareciera que estamos fracasados, no podemos perder la fe, porque Dios llevará a efecto lo que se ha propuesto con ese proyecto de vida que tiene para cada uno de nosotros. Jesucristo fue condenado a muerte y cualquiera podría decir que parecía un fracasado, pero por su filial obediencia ahora está sentado y reina a la diestra de Dios Padre. María podría haberse desesperado, reclamar, angustiada al ver cómo maltrataban a su hijito del alma, al ver crucificado al hijo que tanto amaba, del cual el ángel de Dios le había dicho que su reino no tendría fin. Sin embargo, al verlo resucitado como Rey eterno, también pudo comprender que los caminos de Dios muchas veces no los comprendemos nosotros y que son esos caminos los únicos que nos dan seguridad y sentido a nuestra vida. En esas hermosas parábolas tan ejemplares de Mateo, nadie puede apropiarse de un pueblo. Por más autoridad que alguien tenga, solo debe ser el servidor de la comunidad, porque son los intereses de todos los que se defienden, son los intereses de todos los que se buscan. Quien en lugar de servir se dedique a querer ser servido, se convertirá en un opresor, en un dictador de la comunidad. En los tiempos de Jesús, los sumos sacerdotes y los fariseos quisieron atrapar al mismo Dios y manipularlo a su antojo. Como poseedores de Dios pensaron que serían los únicos santos. El pueblo de Dios caminaría conforme a la visión legalista y cultural a su modo de estos grupos. Ataron fardos muy pesados sobre los hombros de los demás, pero ellos nunca cargaron nada, no movieron un dedo para llevarlos. Muchos se sintieron despreciados, marginados, prefirieron vivir como gentiles y dar culto a Dios a su modo, en lugar de someterse a injusticias, a modos de vivir la fe de manera hipócrita, por fuera como santos y por dentro terribles pecadores, cargados de podredumbre. Cuando Jesús descubre ante todo la forma en que Dios quiere ser adorado, en espíritu y en verdad, cuando Él mismo se convierte en ese signo profético del amor de Dios para quienes viven atrapados por el pecado y que son buscados como esa oveja perdida, descarriada por el pastor, para poderlos encontrar, cuando se detiene ante la pobreza, ante el sufrimiento y quiere remediarlos. Entonces ellos, los aparentemente santos, ven que se les derrumba el poder religioso que les ha dado prestigio y los bienes materiales. Muchos profetas habían echado en cara a los que se creían justos la falta de una verdadera fe. De nada les sirven los sacrificios y las largas oraciones con muchas palabrerías, mientras no se viva el amor verdadero por Dios y por el prójimo. Quienes se atrevieron a hablar así fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados. La misma suerte le espera al Hijo amado del Padre. Sin embargo, la viña del Señor, el reino de Dios, se les quitó a esa clase de gentes y se le entregó a un pueblo que sabe producir y debe producir el fruto esperado. Unámonos en oración, participando y viviendo nuestra Santa Eucaristía que nos reúne cada día
y no puede ser un motivo de hipocresía para quienes nosotros formamos el nuevo pueblo de los hijos de Dios. El Señor espera no solo nuestras manos levantadas hacia Él, sino que demos la vida por los demás para que tengamos vida. Eso es lo que celebramos y a eso es a lo que nos comprometemos. No podemos vivir solo para que se piense que somos personas buenas, porque somos constantes en asistir a la iglesia. Mientras no cambiemos nuestras actitudes, mientras seamos egoístas, mientras no seamos un signo claro de Cristo para los demás, mientras continuemos alabando a Dios en medio de la comunidad, pero siendo injustos, malvados, delincuentes, seremos hipócritas y falsos, faltos de una verdadera fe. Quienes han sido constituidos pastores del pueblo de Dios lo han de apacentar para que todos reciban el buen alimento de la palabra, que practiquen lo que predican, que ese pan compartido que ellos bajan del cielo sirva de alimento de salvación y sobre todo sean buen ejemplo para sus fieles. No se ocupa un puesto en la iglesia para tener fama, para tener prestigio, ni una forma de vivir a costa del pueblo. Jesucristo nos ha enseñado que amar es servir y dar la vida por el que uno ama o por los que uno ama, porque pues son muchos. Esto es a lo que está llamado quien ha recibido la vocación y la misión de ser signo de Cristo, que es pastor, que es cabeza, que es siervo y que es esposo de la Santa Iglesia. Dios nos da dones, nos da carismas a todos nosotros para que podamos con mutua colaboración construir una comunidad digna para todos. No podemos negar que hay desequilibrios y que el ansia de poder desmedido que anida en algunos corazones puede entorpecer muchas veces esta tarea, pero muchas voces también han sido apagadas por el miedo de perder el prestigio o el poder. ¿Cuánto necesitamos de personas que hagan realidad la sincera conversión en sus vidas? Nadie puede escaparse de esa necesidad. Todos necesitamos abrir los ojos porque tenemos que reconocer a nuestro prójimo como nuestro hermano. Todos necesitamos trabajar como lo que somos, una sola familia, como un solo cuerpo, donde cada miembro aporta lo propio a favor de todos. No continuemos asesinando, persiguiendo, apagando la voz de los demás, dañando la moral y la vida de los demás. Sepamos convivir como hijos de un mismo Dios y Padre. Dios espera de nosotros esa unidad, pero esa unidad no brotará de corazones que solo piensan en sí mismos, que son incapaces de abrir la mirada, de ampliar los horizontes para reconocer que solos no pueden, que no son ellos el centro de todo, sino que todos tenemos una palabra que decir en favor de los demás. Solo el amor nos podrá hacer que nuestra Eucaristía no se quede como un culto más, sino que se continúe en nuestro diario vivir, ahí donde debemos ser constructores de la ciudad terrena como un lugar de mayor justicia, de mayor solidaridad con los necesitados, con una preocupación por el verdadero progreso en todos los niveles,
por vivir finalmente como Dios quiere, con un verdadero amor. En medio de todo esto, no hemos de perder de vista que nuestros pasos se encaminan a la consecución de los bienes eternos que debemos dar, pero no esperando nada a cambio, que debemos ser generosos y poder compartir lo que el Señor ha puesto en nuestras manos como administradores en este mundo, compartirlo con generosidad, que no se nos olvide que nos vamos como vinimos, sin nada, que nada nos pertenece, que todo lo que hay en este mundo es de Dios. Por lo tanto, asimismo, debemos compartirlo con amor. Unos trabajarán más que otros, así como el Señor da a unos más dones que a otros, pero todos vamos a trabajar por la misma razón, por alcanzar esa santidad que tanto queremos y que ya desde ahora debemos vivir en este mundo con amor mutuo, con la alegría, con mucha paz, porque nuestros corazones sean definitivamente aquellos en donde habita Jesús, que la presencia de Dios permanezca siempre con nosotros. Roguémosle a nuestro Dios y Padre que nos conceda siempre, por intercesión de nuestra Madre Santísima, la gracia de que unidos a su Hijo único, fortalecidos por el Espíritu Santo, vivamos felices con la alegría que solo Dios puede darnos, aceptando y compartiendo los dones y carismas que el mismo Espíritu ha derramado en nosotros para el bien de todos. Amén, amén. Bendecido viernes penitencial, ayuno, oración, penitencia, obras de caridad. Ese es el mensaje para este viernes y para todos nuestros días, especialmente los días de Cuaresma. Que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.